Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a considerar del verso 14 al verso 22. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22 es la porción que vamos a estar considerando. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen todos? Es importante que yo le lea esta porción bíblica para que ninguno de ustedes piensen que esto me lo inventé yo. Cristo le está hablando a esta iglesia, pero como les dije, le habla a la iglesia de Laodicea, le habla a la iglesia La Cosecha y le habla a cada creyente que está aquí hoy y que puede escuchar y leer este mensaje. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios, dice estas cosas, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya que tú dices, oiga bien por qué va a pasar esto. Ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres, una porción dice desbienaventurado, otra porción dice eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y corrijo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pueden sentarse. Hemos estado predicando esta serie que le hemos titulado Querida Iglesia. Y para darle un resumen bien rápido, hemos estado hablando que esta iglesia era una iglesia que existía, a la cual Dios le habló, pero que también fue un mensaje profético de anticipación a lo que las iglesias iban a vivir, y fue un mensaje de aplicación personal para cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿ha estado usted escuchando estos mensajes? ¿Ha estado usted escuchando lo que Dios le ha estado diciendo a la iglesia? A la primera carta, a la primera iglesia en Éfeso, Dios, amén, le está hablando a una iglesia que era vibrante, una iglesia que trabajaba, una iglesia que era fiel y era estable en su sufrimiento, pero habían perdido su primer amor. Era una iglesia que había permanecido, pero que en algún lugar en el camino se había descuidado y ahora no le servía a Dios con el mismo entusiasmo y con el mismo fuego. A la segunda iglesia en Esmirna, Cristo le dijo: no te rindas. Sé que estás teniendo problemas, sé que estás teniendo dificultades, sé que estás pasando por momentos difíciles y sé que la pobreza que tú estás viviendo es una pobreza en extrema, pero en medio de tu pobreza física, tú eres una iglesia rica, espiritualmente hablando. Porque les dije que no todos los que son grandes y no todos los que son grandes son grandes. Esta iglesia era grande porque Dios le había dicho que era una iglesia poderosa. Y Él le dijo a esta iglesia: en medio de tus dificultades, no te rindas. Mira el que está a tu lado y dile: no te rindas. Algún día vas a ver que valió la pena servirle al Señor. A la tercera iglesia en Pérgamos, Él le habló y les dijo que ellos, amén, no podían tratar de escapar de la hora de prueba que iba a venir sobre ellos.
Amén. Que Él no quería que ellos escaparan, que Él no quería que ellos huyeran, que Él lo que quería de ellos era una expresión saludable. Porque Dios no está buscando necesariamente sacarte de donde tú estás. Él lo que está buscando es que tú expreses fe donde tú estás. Le dije que hay gente que quieren dejar sus trabajos, que quieren dejar sus casas, que quieren dejar sus familias, que quieren dejar sus hogares porque están viviendo un infierno. Y les dije que Dios no está buscando tu escape, Él está buscando tu expresión. Muchas veces Dios te pone en el mismo infierno para que ahí tú le seas fiel a Él. A la cuarta iglesia en Tiatira, amén, Él 2 veces, Él les dice a ellos: yo conozco tus obras. Eres una iglesia que te gusta trabajar. Eres una iglesia que te gusta servir. Y Él le dice a esta iglesia: y yo sé que has trabajado fuerte y sirves con entusiasmo. Pero no es tiempo de retirarte. No es tiempo de darte por vencido. Porque Dios no está buscando tu retiro. Él está buscando tu refinamiento. Él no está buscando una iglesia que dice: ya he hecho bastante, ya he trabajado bastante. Una vez vendimos pinchos por casi un año todos los sábados. Amén. Una vez estuvimos trabajando todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves y todos los viernes. Pastor, ya yo he hecho bastante. Y Dios te está diciendo: no es tiempo de retirarte, es tiempo de refinarte. Alabado sea Dios. ¿Estás escuchando, iglesia? ¿Estás escuchando, pueblo? Hay un mal que azota, amén, a nuestras iglesias. Y tenemos que aprender a pararnos en la brecha y hacer una línea y distinguir la diferencia entre el bien y el mal. Y nosotros ser guardianes de esa línea. Ese es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a los que son fieles. A la iglesia en Sardis, amén, Él no tuvo nada bueno que decir de ellos. Fue una iglesia que impresionaba a todo el mundo, menos a Dios. Fue una iglesia que todo el mundo aplaudía, pero Dios no le estaba aplaudiendo a ellos. Era la iglesia que todo el mundo decía: yo quiero ser miembro de esa iglesia. Y era la única iglesia que Dios dijo: no te conozco, no sé quién tú eres. Porque es triste que nosotros nos moldeemos de acuerdo al criterio del mundo. Es triste que nosotros nos moldeemos de acuerdo al criterio de la humanidad. Pero que Dios no nos aplauda a nosotros. Amén. Si nosotros estamos vivos porque Dios existe en nosotros. Amén. Y a la iglesia de Filadelfia, siendo la más pequeña y siendo la que todo el mundo ignoraba, amén, parecía que no ofrecía mucho a nadie, pero era una iglesia poderosa. Y mi pregunta a ustedes es: ¿están ustedes asumiendo las oportunidades que Dios les está dando? ¿Están ustedes yendo en dirección a lo que Dios está diciendo o están corriendo de lo que Dios está diciendo? Recuerde que Dios le ha dado a ustedes oportunidades. Y Dios le ha dado a ustedes privilegios. Y la clave para las oportunidades y los privilegios que se desaten a nuestro favor es la obediencia. Y Dios nos dijo la semana pasada que la obediencia es la clave de nuestra bendición. Y no podemos ser una iglesia sensacionalista, no podemos ser una iglesia emocionalista, tenemos que ser una iglesia de obediencia, una iglesia de carácter, una iglesia de firmeza. Mira el que está a tu lado y dile: tu obediencia desata tu bendición. Y esto nos lleva a la iglesia de hoy. Amén. Esta iglesia la iglesia de la Odisea, que básicamente Cristo le dijo a esta iglesia: querida iglesia, me tienes enfermo, me enfermas. Y ese es el tema de hoy. Querida iglesia, me tienes enfermo. Un escritor dijo una vez que la carta de la iglesia de la Odisea fue la más triste de las cartas enviadas por Cristo.
Y estoy de acuerdo y agrego que no solo fue la carta más triste, sino que también fue la más severa. B.H. Carroll comparó esta iglesia con un hombre que estaba en una balsa, en una canoa, y que perdió su remo y la corriente lo estaba llevando rápido en una dirección peligrosa. Y el hombre exclamó y dijo: Dios mío, ayúdame, diablo, ayúdame. Porque su indiferencia a quién es Dios lo llevó a asociarse, a identificarse con el primero que le diera la mano, con el primero que lo aplaudiera. Y a mí me preocupa que la iglesia del siglo XXI sea esa iglesia, que buscando apoyo y buscando respaldo y buscando sosiego y buscando alivio de cualquier mal que le azota, está dispuesto a encontrarlo donde quiera que lo encuentre. Si Dios les bendice, gloria a Dios. Pero si las riquezas los bendicen, se fue ajuste Dios. Si Dios los bendice, gloria a Dios. Pero si una mujer es la que les satisface, se fue ajuste Dios. Estamos buscando alivio, estamos buscando sosiego, estamos buscando descanso donde quiera que lo podamos encontrar. En las otras cartas sentimos la decepción de nuestro Señor con las otras iglesias. En las primeras 6 cartas encontramos, con excepción de una, que Dios les dice a ellos: estoy desilusionado contigo, estoy decepcionado contigo. Pero en esta carta sentimos o vemos el asco que tiene Dios con esta iglesia. Y no es lo mismo que Dios sienta decepción de un individuo a que Dios tenga asco de un individuo. Porque Cristo fue el que le dijo a esta iglesia: me enfermas, me tienes enfermo. ¿Y qué fue lo que enfermó a Dios? Número 1, la indiferencia de la iglesia. Lo que Jonás fue para el gran pez o para la ballena, esta iglesia fue para Cristo. Jonás estaba en desobediencia y su desobediencia desató una tormenta en el barco donde él estaba y lo tuvieron que tirar del barco y terminó en el vientre de un gran pez, y en el vientre del gran pez el pez se enfermó por la desobediencia de Jonás. Y es como que Cristo está diciendo: Jonás, su desobediencia enfermó a ese pez y tu desobediencia me enferma a mí. Ahora, la palabra de Jesús describen la condición patética de esta iglesia. Ahora, primero note la condición que fue descrita por el Señor. Jesús le dijo en el verso 16: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y luego Cristo describe y dice: eres tibio. La palabra frío que Jesús usó en esta expresión es la palabra que describe algo helado. La palabra caliente que él describe es algo que está hirviendo. Y lo que Cristo le está diciendo a esta iglesia es: tu indiferencia no es causa de tu frialdad. Tu indiferencia tampoco es causa de tu espiritualidad. Tu indiferencia es producto de tu apatía. El que está frío es indiferente porque no ha conocido a Cristo. El que está frío es indiferente porque no sabe que está perdido y no entiende el camino que ha trazado. Pero el que está tibio es aquel que dice: no me importa, que pase lo que pase. Yo me acuerdo en ocasiones mi mamá cuando estaba bien molesta y alguien le decía a ella: Sara, cuidado con lo que está diciendo. Mi mamá decía: a mí no me importa, salga el tiro por donde salga.
Es una expresión vulgar, pero lo que estaba diciendo mi mamá es, no me importa. Y así es lo que Cristo está diciendo de esta iglesia. Está diciendo de esta iglesia que esta iglesia no le importaba. Jesús decía que no estaban congelados ni estaban ardiendo en fuego. En cambio estaban tibios. La palabra habla de lo que es incompleto, de lo que es apático, de lo que es poco entusiasta. Era una forma de decir que la iglesia estaba marcada por la indiferencia y la apatía. La iglesia estaba sentada en sus funciones en lugar de estar parada en las promesas. Yo lo repito, la iglesia estaba sentada en sus funciones en vez de estar afirmado sobre sus promesas. Y es posible que hayan creyentes que están trabajando, que están funcionando y están parados y están activos ante todo aquello que parece ser santo, en vez de estar firme en las promesas de Dios y creyendo que Dios es el Dios de las promesas de la iglesia. Dar un aplauso a Cristo si lo recibe. Estaban satisfechos y complacientes. No se entusiasmaron por nada y no se alarmaron por nada. Nada los animaba y nada los deprimía. Ellos iban y ponchaban. Ellos iban y decían presente. Estaban parados sirviendo. Estaban cantando en el coro. Estaban siendo músicos y eran parte del equipo del ministerio. Y todo el mundo veía su actividad. Pero eso era todo. Nada los entusiasmaba, nada los alarmaba. Era como venir a la iglesia y Cristo se movía, pero eso no tenía que ver con ellos. Y era como estar entre familia y estar en amigos y todo el mundo está hablando mal del pastor y todo el mundo está hablando mal de la iglesia y todo el mundo está hablando mal del ministerio y usted ni tira piedras ni ve al guardia. ¿Me estás escuchando? Que ni tira piedra ni velas al guardia. Es como la conversación que tuvo Abraham Lincoln con Stephen Douglas una vez cuando estaban debatiendo el tema de la esclavitud. Le preguntaron a ellos qué ellos opinaban acerca de la esclavitud, porque había un debate en esta nación si la esclavitud era moralmente correcta o incorrecta. Y Stephen Douglas dijo estas palabras famosas pronunciadas. Él dijo que a él, en cuanto a él respecto, a él no le importaba si la esclavitud continuaba o si la esclavitud era abolida. Así dijo Stephen Douglas. Él dijo, si quitan la esclavitud, yo estoy bien con eso. Si dejan la esclavitud, también estoy bien con eso. Y Abraham Lincoln dijo, pues yo no. Yo no estoy bien con la esclavitud porque va en contra de mis principios y va en contra de la moral del cielo. La iglesia no puede ser una iglesia que se para en sus funciones y se cruza de brazos ante todos los vientos del infierno que son lanzados contra ella. O somos los atalayas que hablamos en voz y cuello y decimos lo que dice Dios, o somos la iglesia que enferma el corazón de Dios. Se podría decir que la iglesia de la Odisea tenía el síndrome de Stephen Douglas. Simplemente no les importaba nada. No podría dedicarlos a alguna causa y no podrían molestarlos a alguna condición. Eran simplemente indiferentes. Yo voy y estoy ahí. Esto es como que Cristo le dijera o le preguntara a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijera, sí y no. Pedro, ¿me amas? Sí, hay veces que te amo y hay veces que no te amo. De verdad, Cristo, que a mí me da lo mismo. Y hay muchas veces que en nuestros medios esa es la actitud de muchas personas. Es como que Cristo pida un informe a esta iglesia y le diga a esta iglesia, cosecha, ¿cómo están las cosas? Y la cosecha le diga, aquí estamos en paz. No bautizamos a nadie. Nadie ha aceptado a Cristo como Salvador, nadie diezma, pero estamos bien.
Yo vengo a decirle esto a ustedes, iglesia. No hay cosas sin interés, solo hay personas desinteresadas. Nada obstaculiza más a una iglesia que las personas que no están interesadas. Nada es un obstáculo más grande que gente que solamente vienen a la iglesia a ponchar y a seguir viviendo su vida. Y dicen que son creyentes. Yo estaba leyendo en el 1938 de una mula llamada Boston Curtis. Una mula llamada Boston Curtis, que fue elegida miembro del Comité Republicano de Wilton, Washington, por una pluralidad de 51 votos. La mula fue patrocinada por el alcalde demócrata de la ciudad para demostrar que la mayoría de los votantes eran descuidados y despreocupados. Y la notificación de presentación o la solicitud fue firmada con la pata de la mula. Y fue secundada por el alcalde que la patrocinó. Y ganó la mula. Dios nos cuide a nosotros de que se meta una mula en esta iglesia. Se meta una yegua en esta iglesia. Peor, se mete un demonio en esta iglesia y que el 51% de la iglesia le dé el voto a ese demonio porque no le importa si Dios dice presente o Dios no dice presente. Yo reprendo al diablo y todo espíritu de indiferencia que quiere asumir el corazón de creyentes que dicen servirle a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es como Mahatma Gandhi. Si usted lee la biografía o la historia de Mahatma Gandhi, él por poco se convierte al cristianismo. Él casi fue convencido de que el cristianismo era la religión universal correcta. Y después de él graduarse, amén, él se fue a África por 7 meses y fue a vivir en el hogar de una familia que profesaba ser creyente. Pero a medida que pasaron los meses y vio la casualidad de esta familia, vio la indiferencia de esta familia, oyó las conversaciones de esta familia y la actitud de esta familia, Mahatma Gandhi dijo: por poco me convenzo que la religión cristiana era la verdadera, pero después de 7 meses con cristianos líderes de una iglesia, me llego a la conclusión que aunque es una religión buena, es una más entre todas las demás. ¿Por qué digo esto? Porque una iglesia tibia es siempre un obstáculo para la causa de Cristo. Lo repito, una iglesia tibia, un creyente tibio es siempre un obstáculo para la causa de Cristo. La indiferencia y la apatía alejan a muchos de Dios. Y le voy a hablar yo ahora. ¿Sabe cuánta gente vino de mí y me dicen: pastor, empecé en la cosecha entusiasmado, pero después de asociarme con fulano de tal, con fulana de tal, después de pasar tiempo con hermanos de la cosecha, y me han dicho hasta esto, después de estar tiempo con alguno de sus líderes, me decepcioné. Yo fui buscando calor, yo fui buscando fuego, yo fui buscando algo diferente. Y lo que hallé fue lo mismo. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho: pastor, usted se ve buena gente? Pero yo un día fui a la iglesia buscando paz, buscando salud, buscando sosiego. Y fue un ministro el que me trató como los hombres de la calle me trataban. Fue un ministro, mujer, que me trató como las mujeres de la calle me trataban. Pastor, no había diferencia entre los de adentro y los de afuera.
Una iglesia tibia siempre será un obstáculo por la causa de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia tibia lo único que tiene es etiqueta, pero no tiene esencia. Lo repito, porque una iglesia tibia lo único que tiene es etiqueta, pero no tiene esencia. Es como que usted coge una lata y ¿verdad? Si es Goya, pero que usted coja una lata de Walmart, usted coja una lata de Aldi's, usted coja una lata del Dollar Store y le quite la etiqueta y después le ponga la etiqueta de Goya. Dirá Goya por fuera, pero adentro no hay nada bueno. ¿Será posible que hay muchos que tienen la etiqueta del cielo, pero adentro no hay nada que arde al cielo? Dios le está diciendo a la cosecha: tienes que arder al cielo, tienes que brillar del cielo, tiene que haber esencia en ti. Algo tiene que moverte, alabado sea Dios. Y cuando hablo de esto, hablo de la condición que era repugnante para el Señor. Cristo sintió con mucha fuerza su condición tibia. Él dijo en el verso 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Weymouth traduce la declaración del Señor como: en poco tiempo te voy a declarar. En poco tiempo te voy a quitar la máscara. En poco tiempo voy a decirle a todo el mundo que tú no eres mío nada. Alabado sea el Señor. Oh, y yo le oro a Dios que antes de que Dios empiece a quitar máscara en esta iglesia, antes que Dios empiece a declarar que es real y que no es real en el pueblo cristiano, nosotros nos organicemos, nos ordenemos, nos afirmemos y vivamos a la altura del llamado de Dios en nuestras vidas. Oh, gloria, 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 gloria. Porque lo peor que puede pasar es que pase lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos sal. Diga conmigo, sal. Y la Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, pierde su esencia, no sirve sino para ser pisoteada por los hombres. ¿Sabe lo que pasaba? Que cuando la sal no servía para condimentar y para preservar, para lo único que servía era para rellenar las calles y todo el mundo parársele encima. Si tú no sirves para darle vida a un mundo en crisis, si tú no sirves para darle sabor a esta existencia miserable sin Cristo, pues vas a ser el hazmerreír y vas a ser la burla de todo el mundo. Y por eso es que hay tanta gente que están allá afuera, que la gente los mira y dicen: mira, ese se cree, esa se cree, esos se creen que son cristianos. Dios está buscando una iglesia que cuando el mundo los mire, el mundo diga: esa es la iglesia de Jesucristo. No. Yo estaba esta semana en el condado y estamos en un proceso, ya que nosotros hemos pecado, la iglesia nuestra ha pecado, nosotros crecimos. Y ese es el pecado de nuestra iglesia, que crecimos. Pues al nosotros crecer, pues el permiso de ocupación nuestra aquí ha cambiado. No lo han revocado, está el permiso de ocupación, pero el crecimiento nuestro ha desafiado unos requisitos para una iglesia del tamaño nuestra. Y yo estaba en el condado y estaba en un juicio para determinar si revocaban el permiso ocupacional de nosotros o si nos daban una extensión para que nosotros corrijamos algunas cosas que tenemos que corregir. Y déjeme decirle algo, fue algo horrible. Porque yo estaba defendiendo la causa de la iglesia y habían 7 comisionados al frente como jueces en contra de la iglesia, y entonces estaba el director de zoning del condado, y estaba el jefe de los bomberos, amén, el chief of police, y todo el mundo estaba en contra de que esto se cerrara aquí. Y todo el mundo hablando, no, y
parecía que y todo estaba. Y de momento uno de los que estaba sentado, y yo dije, fue Dios. Tiene que ser, porque ya estaban para decir, ok, esto hay que cerrarlo. Este edificio no se presta para el tamaño, la cantidad de gente que hay ahí. Y ya cuando estaban listos para dar su sentencia, y ya yo me estaba resignando a que solamente Dios puede hacer algo aquí, uno de los que estaba sentado dijo, un momentito. Digo, pastor, yo quiero decir esto y no puedo quedarme con esto. Yo nunca he ido a su iglesia, pero yo he oído de su iglesia. Yo nunca he hablado con usted, pero yo he escuchado de usted. Y su iglesia es una iglesia linda y una iglesia saludable y una iglesia poderosa. Y usted es un hombre santo y usted es un hombre bueno y usted es un hombre poderoso. Y él miró a los otros y dijo, sería un pecado que nosotros le hagamos daño a este hombre y a esta iglesia. Y el más rebelde que estaba ahí dijo, ¿qué usted quiere, pastor? Y yo le dije lo que yo quería. Y ellos aprobaron lo que yo quería, gloria a Jesús. Amén. Y nos dieron un tiempo para nosotros corregir, o más tiempo para nosotros corregir o decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Lo importante de esto es que cuando Dios te vea, Dios diga, tú me agradas. Lo triste de esto es que Dios te vea y que Dios dice, tú me enfermas. Y porque me enfermas voy a revelar tu condición. Según una escala desarrollada por el Centro de Investigación de Princeton para medir los niveles de compromiso espiritual en esta nación, se descubrió que solo un 10% de llamados creyentes en este país están altamente comprometidos. Esto fue una investigación profesional donde se hizo encuesta de toda la gente que profesaban ser creyentes en este país. Y de cada 10 personas, solamente uno decía que estaba altamente comprometido. No creo que esté siendo crítico cuando digo que a la mayoría de los creyentes no le importa esto. Sin embargo, Cristo está diciendo, tu indiferencia me enferma. Porque hay gente que prefieren ser apasionado, y aquí viene. Hay gente que prefieren o que son más apasionados por un viejo que se está cayendo en canto, que está corriendo para ser presidente y es socialista. Hay gente que son más apasionados por un presidente tostado que tenemos en la Casa Blanca. Porque tenemos un viejo cayéndose en canto que está adelante y que es socialista. ¿Y cuántos son de países o vienen de países socialistas o comunistas aquí? Levanten la mano los que han venido de países que el socialismo ha abrazado su país. Cuba, Venezuela. Amén. Pero hay gente que se entusiasma más con ese viejo, o que se apasionan más por el loco que tenemos en la... Y yo digo con todo respeto del mundo, porque aunque sea nuestro presidente, es un tostado. Y déjeme decirle algo, es un tostado, pero no me cuesta otra que votar por él de nuevo. Sí, porque de los 2 demonios o los 3 o los 5 demonios que se están apostulando para la presidencia, yo tengo que escoger el peor de todos ellos. Y yo sé que esto me va a causar problemas en las redes sociales hoy. Pero hay gente más apasionada por la política que por la verdad del cielo. Hay gente más apasionado por un chisme que por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Hay gente más apasionado por lo que está haciendo el diablo que por lo que Dios está haciendo en la iglesia.
Y yo vengo a decirle, iglesia, Dios te está llamando a entusiasmarte con Él, a conectarte de Él. Alabado sea Dios. Al fin del día, Dios es el que pone reyes y Dios es el que quita reyes. Y gane uno y gane al otro, eso a mí no me va a cambiar. Yo voy a seguir sirviéndole a Dios. Yo voy a seguir sirviéndole. Yo doy mi opinión, pero yo sigo sirviéndole a Dios. Y en la iglesia yo tengo que dar mi opinión. Cristo debe ser el número uno en la iglesia. La verdad de Él debe ser el número uno en la iglesia. Y lo que Él está haciendo debe cobrar vida en la iglesia. Ahora Cristo le habla a esta iglesia y le habla de su indiferencia. Y cuando le habla de su indiferencia, Él resalta la ignorancia en la iglesia. Porque lo que era aún peor que su indiferencia era que ignoraban el hecho de que estaban mal. El verso 17 dice, Cristo hablando, porque mire, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No hay peor ciego que aquel que está ciego y no se da cuenta que está ciego. Ellos estaban ciegos a su grave condición. Ellos juraban que estaban bien con Dios. Ellos creían que estaban bien con Dios. Pero estaban mal con Dios. ¿Sabe? Mire, le voy a dar un la. ¿Sabe cómo usted sabe que usted está mal con Dios? Que le moleste más las declaraciones políticas que yo hice aquí ahorita que las declaraciones santas que estoy haciendo aquí. Lo tengo que decir. Que te molesta más lo que dije, que tú no estás de acuerdo políticamente hablando, que en vez de alarmarte lo que estoy diciendo aquí que es bíblico. Mira el que está a tu lado y dile, cuidado con lo que te alarma. Mira el que está a tu lado, dile, cuidado con lo que te alarma. Porque ellos creían que ellos estaban bien. Ellos pensaban que estaban emocionados y que emocionaban el corazón de Dios. Y todo el tiempo lo que estaban haciendo era enfermando a Dios. Se consideraban una iglesia maravillosa, pero mire cómo Dios los llamó. En el verso 17 Cristo les dice, pero eres un desventurado. Le digo, desventurado. La Reina Valera antigua dice, eres un desgraciado. No soy yo, es la Biblia. Tú dices que tú eres rico, que eres espiritual, que no tienes necesidad de nada, pero tú eres un desgraciado. El favor mío no está sobre ti. La bendición mía no está sobre ti. Y lo que tienes y lo que has logrado por mi misericordia, pero no es por mi favor. Porque debe decirle algo, hay gente que son bendecidas, entre comillas, por la misericordia de Dios, pero no por la gracia de Dios. Y yo no sé usted, yo prefiero ser bendecido por la gracia de Dios que ser bendecido por su misericordia. Porque su misericordia, la Biblia dice que Él no va a contender con el hombre para siempre. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, ¿sabe qué? Se acabó este jueguito, allá tú y te quedarás solo. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida, cuando el favor de Dios está sobre tu vida, como le dije la semana pasada, no hay nadie que pueda cerrar la puerta que Dios abre. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Cuando Cristo dice que ellos son unos desventurados, en Romanos 7:24 es cuando se usa esa expresión también. Cuando en Romanos 7:24, cuando Pablo dice de esta manera, Pablo dice que hay de él, que es un hombre miserable. Pablo reconoce su condición. Pero esta iglesia, ellos no veían su condición. Ellos se consideraban poderosos, pero Cristo les dijo que eran unos miserables. Y la palabra significa que daban pena. Era un pueblo que merecía lástima en vez de elogio.
Y será posible que hay gente que nosotros aplaudimos en vez de llorar por ellos. Será posible que hay gente que están celebrando en vez de estar llorando. Que se están jactando en vez de estar humillados ante Dios. Ellos se consideraban a sí mismos con abundancia, pero Dios les dijo a ellos: tú eres pobre. Porque aunque eran ricos en cosas materiales, estaban en bancarrota espiritualmente. Este es mi conflicto con el mensaje de prosperidad. Este es mi conflicto con el mensaje de la prosperidad, que conecta el favor de Dios y conecta el respaldo de Dios a las circunstancias materiales que pueda estar viviendo alguien. Si tienes un carro de último modelo, eres bendecido. Si tienes una casa grande, linda, en el mejor vecindario, eres bendecido. Si tus hijos están bien vestidos y están bien, eres bendecido. Y esta iglesia se jactaba de su apariencia cuando Cristo le está diciendo: ustedes están pobres. ¿Y por qué es mi problema o mi conflicto con el mensaje de la prosperidad? Porque muchas veces hacemos énfasis en lo externo en vez de identificar lo interno. Y Dios está llamando a una iglesia que examina su corazón. Y cuando examina su corazón, abre sus ojos para que no estén ciegos. Porque ellos se consideraban bendecidos, pero Dios los llamó ciegos. Ellos se consideraban vestidos y Cristo los llamó desnudos. La gran tragedia fue que ni siquiera sabían cuán grande era su condición. Y no hay peor ciego que aquel que puede ver, pero no ve. Es triste cuando una iglesia, cuando un creyente está ciego a su verdadera condición. Es triste. Cuando una iglesia, cuando un creyente está ciego. Porque tú le dices: ¿qué te pasa? No, yo no estoy mal. Hay otros que están peores. No, estoy en la iglesia por lo menos. Y justificamos nuestra apatía, nuestra indiferencia. Y se manifiesta. Yo hago llamados en esta iglesia y siempre me impresiona cuando veo gente que pasan al altar y yo digo: gracias a Dios porque este hermano pasó. Pero cuando miro a la gran mayoría, veo gente que deben estar en el altar y no están en el altar. Veo gente que sé que están desnudos, que están en pobreza, que están en desgracia, que están en escasez espiritual. Pero es como que eso no tiene que ver con ellos. Me recuerda a un predicador que visitó una iglesia rica y el diácono de la iglesia le estaba enseñando toda la iglesia, el templo, decía, enseñándole los cuartos, los salones, las oficinas, el templo, el equipo, los ministerios. Y el predicador le dijo, o le hizo la pregunta al diácono: ¿y cuándo fue la última vez que ustedes dieron una campaña de avivamiento en esta iglesia? Y el diácono le dijo: no, nosotros hace tiempo dejamos de hacer eso porque ya no hace falta en esta iglesia. Gente que llegan a un lugar que creen que lo básico, lo elemental, que es lo que bendice la vida de todo ser humano, ya no es necesario. La obediencia no es algo para niños solamente. La obediencia es para todos.
¿Me escuchaste? La obediencia no es para niños solamente, la obediencia es para todos. Pero nosotros creemos que la obediencia es algo para los que están en el primer amor, que la obediencia es algo para los que están empezando, que la obediencia es algo para los jovencitos que tienen hambre de ministerio, que la obediencia es algo para los que no entienden, los que no saben. Pero como ya tú llevas tanto tiempo y ya fuiste al seminario y ya te sabes 2 o 3 textos bíblicos, o ya llevas un tiempito en la cosecha, ya eso no es para ti. Y Dios te está diciendo, para ti es este mensaje, iglesia. Y Cristo le hace una invitación a esta iglesia. Y a mí me impresiona porque aunque Cristo no tuvo nada bueno que decirle a esta iglesia, Él demuestra su gracia y su misericordia. Porque aunque esta iglesia enfermaba el corazón de Dios, todavía los brazos del Señor estaban abiertos con compasión para darle una oportunidad. Porque el hecho de que yo diga hoy, querida iglesia, tú enfermas a Dios, no es para que te ofendas and take issue with this y lo lleve a un lugar teológico equivocado. Es para que lo escuches y te autoexamines y veas cómo tú puedes corregir aquello que enferma el corazón de Dios. Porque la corrección viene para alinearte, no para alejarte. Y Cristo lo primero que le pidió que ellos hicieran fue, verso 18, pónganmelo en la pantalla. Te aconsejo, por tanto, alabado sea Dios. El verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a esta iglesia? Yo no quiero desenmascararlos a ustedes. Yo no quiero avergonzarte y humillarte. Yo no quiero que el mundo vea tu desnudez. Yo quiero cubrirte. Pero de la única manera que puedo cubrirte es cuando te humilles. De la única manera que puedo cubrirte es cuando te arrepientas. De la única manera que puedo cubrirte es cuando reconozcas tu condición. Cristo le estaba diciendo a ellos en pocas palabras, hagan negocios conmigo en vez de seguir haciendo negocios con el mundo. ¿Me estás escuchando? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre. Cristo le está diciendo, basta de hacer negocios con el mundo, empieza a hacer negocios conmigo. Basta de estar buscando satisfacción allá afuera, métete aquí adentro, y aquí adentro llénate de lo que yo ofrezco. Dale la mano a alguien y dile, es tiempo de hacer negocios con Dios. Es tiempo de hacer negocios con Dios. Estos creyentes sabían exactamente lo que Dios le estaba diciendo. La ciudad de Laodicea era una ciudad de grandes intereses bancarios, por lo que entendieron la advertencia cuando Cristo le dijo, compren oro de mí. Era una ciudad en la que se fabricaba un tipo de lana fino, amén, para vestir la gente reales. Y Cristo le está diciendo a ellos, compren vestimenta de mí y vístanse de mí. Era una iglesia que vivía en un lugar donde había una escuela de medicina, donde fabricaban pomadas y medicinas, amén, que ayudaban con la vista. Y Cristo le está diciendo, compren esto de mí. Cristo le está hablando en el lenguaje de ellos. Y déjame decirte algo, aunque te ofenda, aunque te molestes conmigo, yo te estoy hablando en tu lenguaje. Porque cuando tú estás en privado y cuando tú estás en lo tuyo, tú hablas peor de lo que yo estoy hablando aquí. Porque hay gente que se ofenden de que yo le estoy hablando blanco y negro en este momento, pero en sus tiempos privados, en sus vacaciones y en sus casas hablan cosas que enferman el corazón de Dios. Y Dios le está diciendo, deja esas conversaciones, deja esos negocios, deja esas actividades y métete conmigo. Una iglesia que se ha vuelto complaciente necesita desesperadamente hacer negocios con Dios. Porque en lugar de preocuparnos por lo que nos rodea, deberíamos de preocuparnos por las cosas que están sobre nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En vez de preocuparte por esto, ocúpate de esto.
Tú no me estás escuchando, iglesia. En vez de ocuparte de esto, aleluya, en vez de ocuparte de allí, de allí, de allí y de todo lo demás, debes de ocuparte de acá. Dios, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te agradan mis actividades? ¿Te agradan mis conversaciones? ¿Te agradan mis negocios? ¿Te agrada mi trabajo? ¿Te agrada mi novio? ¿Te agrada mi novia? ¿Te agrada mi relación con mi esposo o con mi esposa? Pero estamos más anclados en los traumas nuestros, en los negocios nuestros, en las conversaciones nuestras, que anclados en la verdad del cielo. Yo me acuerdo una vez, yo tenía un carro, yo acababa de comprar un carro, un Celica del 73, y usted se ríe. Pero para ese entonces ese Celica era lo máximo. Un Celica del 73 de los chiquitos, con baúl atrás bien lindo. Y yo, mire, yo pagué casi $1,000 por la pintura de ese Celica, porque yo quería pintarlo Candy Apple Red del color del Thunderbird del 60. Y yo mandé a comprar la pintura. Después busqué la persona que mejor hojalatería hacía en la región nuestra y llevé mi carro para que me lo pintara. Después lo mandé a tapizar con esos cojines dobles que estaban de moda para ese entonces, ¿se acuerdan? De cojines dobles, y mandé a tapizar. Después le mandé a poner el Celica venía, amén, con un motor pequeño, y yo le mandé a meter un motor 22R de Supra. Yo monté ese Celica y lo puse. Los que no saben de lo que estoy hablando, pues estoy hablando lenguas. Y yo puse ese carro en las mejores condiciones, le metí un dineral. Y un día vino un amigo mío y me dijo: Agustín, voy a salir con la novia, ¿me emprestas tu carro? Y yo te dejo el carro mío por el weekend en lo que tú usas mi carro. Y él tenía un carro de esos, no quiero ni decir el nombre del carro, porque si él me está viendo por internet ahora se va a acordar y va a revolcar las raíces. Pero él tenía un Maverick de esos feos, verdes. ¿Cuántos se acuerdan de los Maverick de esos de antes? Él tenía un Maverick de esos carros feos, verdes, viejos, cayéndose en canto. Y yo, como era mi amigo, yo dije: pues está bien, llévate el Celica, yo me quedo con tu Maverick. Y yo me quedé con el Maverick de él, le sigo el Celica mío. Y estuvo todo el weekend. Cuando llegó el domingo a la iglesia de nosotros estaba en el segundo piso. Cuando yo bajo a buscar mi carro y a decirle: mira, ¿me das el carro? Él me dice: ¿qué carro? Y yo le dije: el carro mío. Él me dice: pero tú y yo hicimos negocio. Y yo dije: este tipo está loco. ¿Y cómo que hicimos? Sí, tú y yo cambiamos pelo a pelo. Yo: pues tú estás loco. Se me habló de dominicano, ¿verdad? Jangueo mucho contigo. Yo: pues tú estás loco. ¿Qué tú te has creído? ¿Cómo tú vas a comprar este Celica con este camastro feo? Y me dijo: no, tú hiciste negocios conmigo. Y yo lo vi que él se enojó, y él estaba en serio. Y él se enojó conmigo y se montó en el carro. Dijo: tú quieres tu carro para atrás. Y se montó en el carro, y en el mismo estacionamiento de la iglesia le metió primero al carro y empezó a chillar goma. Y así, a quemarme las gomas y a tratar de... Y yo lo miré así, y el pastor mío estaba al lado mío. Y el pastor mío: tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y yo decía: caerle encima. Y el pastor mío: no, tienes que regalarle el carro. Y dije: ¿qué? Me dice: mira, Agustín, tú eres un ministro, tú tienes llamado de Dios. ¿Qué es más importante para ti? ¿Un carro o el testimonio tuyo? Yo le di el carro. Sí, déjeme decirle, yo le regalé el carro y le regalé el trapo de Maverick también. Porque tampoco quería el Maverick, porque el Maverick me iba a acordar de lo que... ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a usted? Nosotros estamos más preocupados por el Celica, el Toyota. Estamos más preocupados por el negocio. Estamos más preocupados por los juegos. Estamos más preocupados por las actividades que hacemos aquí que por las instrucciones que vienen del cielo.
Y Dios le está diciendo a la iglesia, tú necesitas llegar a ese lugar donde lo más importante para ti es lo que Dios dice. Y Dios le dijo a ellos, hagan negocios conmigo. ¿Y qué le estoy diciendo a la cosecha hoy? Cosecha, vuelve a negociar con Dios. ¿Qué es más importante, el corazón que te dieron o el corazón que le pertenece a Dios? ¿Qué es más importante, los pensamientos que te llenan de ansiedad o los pensamientos que pueden ser llenos de la palabra de Dios? ¿Qué es más importante, la amistad de alguien, amén, que tú valorizas o la santidad de Dios que te hace iglesia? Dios te está preguntando, ¿qué es lo que más te preocupa a ti? Y mire lo que Él le dice a ellos: negocien conmigo, porque al negociar conmigo ustedes volverán a mí. Y eso es lo que le dijo, vuelvan a mí. Jesús le dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vuelve a mí, dice el Señor. Él los llama a volverse a Él y les llama a que vuelvan. Mira la expresión que dice. Él le dice, y sé celoso. Llega a ese lugar donde las cosas de Dios pesan más que las cosas de este mundo. Llega a ese lugar donde te incomoda lo que es pecado, donde te incomoda lo que es maldad, donde te incomoda lo que no es santo. Llega a ese lugar donde tú veas estos asuntos y los veas con celo del cielo. Él le está diciendo a ellos, vuelvan a ese lugar donde hierven en fuego por mi causa. Y Dios está invitando a la cosecha a volver a arder en fuego por su causa. Oh, gloria, 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 gloria. Que volvamos a ese lugar donde las cosas de Dios nos cargan. Yo me acuerdo, y yo soy más viejo que muchos de ustedes, pero yo me acuerdo cuando un hombre hablar grosero o hablar malo delante de una dama era inapropiado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que si tú estabas con tus amigos y pasaba una dama por el frente tuyo y tu amigo se ponía fresco, tú le decías, chico, brother, respeta que eso es una dama. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de los tiempos cuando mirar la mujer del amigo, del hermano, del primo, del vecino, era pecado. Y si tú estabas con tu mejor amigo y tu mejor amigo te decía, chequéate la esposa, brother, respeta. Esa es la esposa del primo, esa es la esposa del amigo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando uno llegaba, tú estabas al frente de una iglesia, sea católica, sea evangélica, sea la iglesia que fuera. Y tú estabas al frente de una iglesia y tú estabas con tus amigos. Y si tú venías con tu cerveza, tú le decías al amigo, chico, mira, esconde eso que estamos pasando por el frente de una iglesia. Si pasaba un cura por al frente tuyo y tú estabas fumando, apaga el cigarrillo que estaba ahí, viene el cura. ¿Cuántos se acuerdan de esos tiempos? Hubo un tiempo donde había un respeto por las cosas de Dios. Y lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, yo quiero que ese celo vuelva a mi casa. No hables así que ese es el pastor de nuestra iglesia. No hables así que esa es la iglesia donde yo estoy sembrado. No hables así que ese es un líder de nuestra casa. No hables así que eso es un ministro de la iglesia. Dios está diciéndole a la iglesia de la Odisea, quiero que el celo de mi casa vuelva a tu existencia. Oh, gloria al Señor. Y les dejo con esta historia que leí. Amén. Clovis Chapo cuenta la historia de un ateo en una pequeña ciudad de Tennessee que todo el mundo le llamaba el tío Jorge. Tío Jorge nunca fue a la iglesia. Tío Jorge era un ateo y se burlaba de Dios y de la iglesia. Y todos los domingos tío Jorge se sentaba en la plaza a burlarse de los cristianos que entraban a la iglesia. Un día hubo un incendio y la iglesia estaba en fuego por fuera, estaba quemándose.
Y como no habían bomberos o estación de bomberos cerca de la iglesia, todos los ciudadanos del pueblo cogieron cubos como hacían antes y con agua a tirarle agua a la iglesia que estaba encendida en fuego. Y a que usted no se imagina quién era el primero en línea con un cubo ayudando a apagar el fuego. Tío Jorge. El segundo en línea era el pastor de la iglesia. Y cuando el pastor de la iglesia se da cuenta que tío Jorge está echándole agua al fuego que está quemando la iglesia, el pastor le dice a Jorge: Jorge, qué milagro. Por primera vez te veo el domingo en la iglesia. Y tío Jorge dice: pues pastor, es la primera vez que la iglesia está encendida en fuego. ¿Cuántos tíos Jorge hay allá afuera esperando que la cosecha se encienda en fuego? Que tú te enciendas en fuego. Vecinos compañeros de trabajo, vecinos de tu vecindad, amén, hermanos y amigos y familiares tuyos que están esperando que tú te enciendas en fuego para ellos unirse en la línea contigo. Pues Cristo le dice a la iglesia de Laodicea: si no te enciendes en fuego, te vomitaré de mi boca. Pero yo te invito a que hagas negocios conmigo, porque si negocias conmigo y vuelves a mí, yo voy a soplar esas cenizas que se están apagando. Yo voy a abanicar y yo voy a llenarte del fuego del cielo para que todos vean que yo soy Dios. Oh, gloria, 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 gloria a Jesús. Yo invito hoy, concluyendo este mensaje, a todos aquellos que dicen: Dios, yo no quiero ser causa de tu enfermedad. Yo quiero arder en fuego. Que se pongan de pie.